En el estudio, Moisés Garrido. Hoy abordaremos un interesante tema, las sectas destructivas. El pasado martes 10 de noviembre, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, señaló en el Congreso de los Diputados que en España hay 200 sectas destructivas y más de 100.000 adeptos a estos grupos. El ministro apuntó, entre otras cosas, que la proliferación de estas sectas se debe al consumismo, al desencanto de la juventud y a la crisis de valores morales y religiosos. Estamos ante una situación alarmante. Aumenta el número de sectas conforme nos acercamos al fin del milenio. Somos todos víctimas potenciales de las sectas destructivas. ¿Qué buscan los líderes de estos grupos? ¿Cómo se financian? Para hablar a fondo de esta cuestión, contamos con uno de los mejores especialistas sobre sectas de todo el mundo. Se trata del conocido periodista Pepe Rodríguez. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Complutense de Drogodependencias de Madrid, experto en técnicas de persuasión coercitiva y en problemática sectaria desde 1974. En 1987 fue miembro técnico del Grupo de Trabajo sobre Sectas de la Comisión Interministerial para la Juventud. Es autor de la sobre secta que quedó en bestseller. Buenas tardes, Pepe Rodríguez. Hola, buenas tardes. Teníamos bastante interés en entrevistarte para abordar un tema de la máxima actualidad y un tema preocupante a nivel social. El término secta está adquiriendo una carga peyorativa a nivel popular. Por eso, para empezar, nos gustaría que definieras qué es una secta destructiva, para diferenciarla de aquellos otros grupos que no presentan una dinámica peligrosa. Por supuesto, porque sectas hay miles y todos en alguna medida somos miembros de alguna secta, en tanto en cuanto una secta o un sectario no es más que aquel que sigue un ideario o un líder concreto o que se ha ascendido de otro doctrinario mayor y campa por libre. Por tanto, a ese nivel no es criticable el que uno sea sectario o no, aunque sea un término peyorativo, como podemos ver en cualquier diccionario, y que esta carga peyorativa sale pues de la ruptura de Lutero con la línea de la Iglesia Católica, y ahí pues quisieron etiquetar a los que pensaban distinto como sectarios, como sinónimo de equivocado, etcétera, etcétera. Para diferenciar algo que es normal, incluso que es bueno, en muchas religiones, lo fundamental de la religión, la pureza de la religión, no está en el tronco fundamental, sino en las sectas, como pasa en el cristianismo, por ejemplo. Pero para diferenciar todo esto, el concepto de secta destructiva define esta dinámica grupal en tres grandes bloques. En el bloque psicológico son dinámicas de grupos, siempre estamos hablando de dinámicas grupales, que utilizan técnicas de persuasión coercitiva, que utilizan coacción, que utilizan lo que en términos coloquiales diríamos lavado de coco. En el campo de lo social o de lo sociológico, son grupos que aíslan desde diferentes estrategias y diferentes planteamientos a este adepto de su entorno, ya sea aislamiento físico como aislamiento ideológico, social, etcétera, etcétera, que un aislamiento de la realidad, de la actualidad, más o menos sofisticado según cada grupo. Y en tercer lugar, son dinámicas de grupo que conculcan derechos jurídicos inalienables, derecho a la libertad de creencias, de opinión, libre de deambular, etcétera, etcétera, que en los grupos sectarios está absolutamente vulnerado. ¿Qué te han parecido los datos aportados por el ministro del Interior? ¿Se ajusta a la realidad la cifra ofrecida en el Congreso de los Diputados sobre el número de sectas y de adeptos en nuestro país? El número de adeptos yo diría que se queda corto. La cifra de 150.000 surge de una investigación que hice yo en el año 85, o sea que ha llovido mucho ya. Esta cifra es la que luego entró en la comisión interministerial y la que luego aporté y se aceptó en la comisión parlamentaria que se hizo el año siguiente. Aunque las sectas no crecen a la velocidad que algunos dicen, porque hay mucha gente que entra, pero mucha gente que sale también. Por tanto, el balance permanece más o menos estable, con una tendencia a incrementarse. Por tanto, yo diría que en estos momentos puede haber en sectas destructivas más de 150.000, yo creo que estaríamos más cerca de los 200.000 que de los 150.000. Otra cosa es la cifra que da de 200 sectas destructivas o sectas peligrosas, o le
le han dado diferentes nombres. Ahí sí que ya se me ponen un poco los ojos como platos por varias cosas. Primero, porque desde la policía que está, o desde el Ministerio de Interior, que está obligado a etiquetar o a definir en función de delitos concretos, no en función de lo que puedan creer o de suposiciones mente correctas, ningún indicio. Si el Ministerio dice que hay 200 grupos sectarios destructivos, es totalmente estúpido que presenten un informe. Lo que tienen que hacer es presentar 200 acciones judiciales contra grupos que ellos dicen que son de riesgo. Por tanto, si no hay tales acciones, y no las hay, todas las acciones, o casi todas las que se han hecho en España contra sectas, no han partido de la policía, sino que han partido de particulares que han denunciado, que han presentado las pruebas, pero no de investigaciones policiales. Pues si esto no se ha hecho, cabe suponer que los 200 grupos están etiquetados un poco así a lo... sin demasiada credibilidad, y que se ha hecho lo mismo que hizo el Parlamento francés o el belga, que dan un listado de sectas absolutamente aberrante en el que se mezclan churras con merinas, y eso a la larga y también a la corta está protegiendo a las sectas peligrosas, porque las meten en un saco muy confuso y está dañando a un montón de grupos que no tienen nada que ver con sectas destructivas, pero que en este totum revolutum se reparten tortazos a los más débiles y se salvan siempre los más poderosos. Para conocer la estructura y dinámica de una secta es importante conocer la personalidad del líder. ¿Qué rasgos más característicos definen al líder de una secta destructiva? ¿Qué medios o estrategias utilizan para captar adeptos? Conocer el líder es básico, y sobre todo si hablamos de sectas de tipo destructivo, en la que en todas ellas al frente, o como fundador como mínimo, hay o hubo un personaje con un perfil psiquiátrico muy claro, un perfil delirante. Son personajes paranoides que no son estafadores, no mienten. Cuando uno dice yo soy Dios, o yo hablo en nombre de Dios y Dios me cuenta cosas cada día, entonces, o yo he descubierto quién sabe qué, una cosa para la humanidad, para el mundo. Es decir, estos delirios, porque son delirios desde el punto de vista psiquiátrico, están asociados a personalidades con una gran inteligencia y al mismo tiempo con una falta de escrúpulos total, con un gran poder de seducción, y estos personajes ellos mismos son esclavos de su propia paranoia, de su propio delirio. Por tanto, necesitan comunicar a la gente pues que son Dios, o que hablan en nombre de Dios y las cosas que hay que hacer para salvar el mundo, y hay gente que se lo está pasando mal, que necesita un norte, que tiene pues una situación en un momento determinado, en lo personal y en lo social o familiar, que no es la mejor que se podría esperar, y en este desespero es cuando estos enfermos psiquiátricos, y que no tienen cura además, consiguen captar a la gente, les consiguen dar todo un norte, unos objetivos, una ilusión, algo que sería muy bueno y muy válido y muy deseable en otro contexto, pero en la secta cada vez se va encerrando más a este núcleo, y así se conforma una secta, ni más ni menos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen a una persona vulnerable para caer en las garras de una secta? ¿En qué queda convertido el adepto que ha sido sometido a una lenta y progresiva manipulación psicológica? No hay un proceso tipo, ni hay un adepto tipo, aunque sí hay un montón de elementos que sumados hacen que una persona tenga más riesgo que otra. Para caer en una secta destructiva, o para ser captado por una secta destructiva, hacen falta básicamente 4 elementos. Tener un perfil presectario, un perfil de riesgo, que ahora hablaremos un poco más. Segundo, tener este perfil y estar pasando por un momento de angustia personal, o de fracaso, o de tensión, o de dolor, digamos, de angustia en general, que parece sufrible en este momento. Una tontería, puede ser algo muy gordo, cada uno el dolor lo sufre con cosas distintas. Tercero, se den estos 2 puntos anteriores, más que en ese momento concreto sea captado por un reclutador de una secta. Y cuarto, que este contacto se produzca con eficacia y que lo que diga este reclutador interese a la otra persona. Por tanto, si no se dan estos 4 elementos, es imposible que nadie sea captado por una secta. El problema, y vamos al primer elemento, que es el fundamental,
es que hay, al menos en España, un 13% de la población andaría por este perfil de riesgo presectario. Un perfil en el que se incluyen pues personalidades con una buena dosis de inmadurez, de carencias afectivas, de situaciones lesivas en tanto su relación con la sociedad, con la familia. Normalmente hay todo un saco de problemas no psiquiátricos, emocionales, tendencia a la depresión, tendencia al aislamiento, pero todo un montón de cosas que sería largas de enumerar y que hace que la persona sea más frágil a la manipulación. Pero es que esta persona no solamente será más fácil a la manipulación de una secta, sino a cualquier manipulación, y también será el tipo de perfil que acabará adicta de drogas o de sustancias adictivas de diverso tipo. Serán personas que tendrán en general más problemas en su relación con la vida cotidiana, pero una parte de ellos serán los que alimentarán las sectas destructivas. Una de las ventajas que tienen las sectas destructivas es que logran registrarse como asociaciones religiosas, culturales, sociales o deportivas, aprovechándose así de los derechos fundamentales de nuestra Constitución. ¿Controla la Administración los estatutos, la financiación y la actividades de estos grupos antes de legalizarlos? ¿Se tienen en cuenta los posibles delitos que pudieran haber cometido en otros países? Sí, y es una de doble filo. Es decir, yo siempre he defendido desde hace muchísimos años que incluso las sectas de más riesgo, salvo que sea pues un grupo como ETA, pero incluso ETA, que son una panda de asesinos, yo siempre me ha parecido que HB debería estar legalizado. Otra cosa es que todos estén en la cárcel por asesinos. Esto es otra cosa, pero que estén legalizados, que el grupo exista como mínimo. Con las sectas ocurre lo mismo. Si un grupo está legalizado, tiene estatutos, es un instrumento de control, como mínimo sabemos quién tenemos delante y se le puede controlar más desde la administración, y la víctima también tiene delante una persona jurídica, al margen de las personas físicas, con las que poder enfrentarse. Otra cosa es que el estar registrado no es o no debe dar patente de corso para nada, porque el delito es el mismo delito, lo cometa una religión, lo cometa una asociación cultural o lo cometa el vecino del quinto cuarta, es indiferente. Por tanto, lo que hay que perseguir es el delito. Pero yo creo que estos grupos todos deberían estar perfectamente legalizados, y eso sí, la administración debería controlar los estatutos, cosa que no hace. Y en algunos grupos ya muy significados es cierto que algunos de ellos hace muchos años que le va rechazando los estatutos para registrarse como religión, cosa que en este caso pues me parece bien en un sentido y mal en otro. Es decir, todo el mundo tiene derecho a ser religión en una sociedad como la actual, donde no hay ninguna preponderancia de religiones. Por tanto, tan religión puede ser cienciología como la Iglesia de la Unificación, como la Iglesia Católica. Otra cosa es que mientras en la Iglesia Católica hay una estructura lícita, con sus mil problemas, pero lícita, y más o menos, no digo mucho, pero más o menos controlada, no sucede lo mismo con los grupos que pretenden ser religiones, que aprovechándose de esa ética que harían, serían negocios, y ahí me parece que hay que poner un coto. ¿Cuenta la Policía Nacional con alguna unidad especial que investigue las actividades de aquellas sectas sospechosas de ser destructivas? En principio, hace ya muchos años que yo diría que en este momento ya todas las policías, tanto la policía estatal como las policías autonómicas, tienen un grupo siempre reducidos, que se dedican, y yo no sé si a investigar para mí tiene un concepto bastante diferente al que hace muchas veces la policía. Lo que hacen estos grupos como mínimo es acumular datos, que eso es una parte de la investigación, pero la mayoría de los datos no son originales suyos, van sumando cosas, datos por ahí, pero eso, como decía antes, no se traduce en una acción ante un juzgado, que es en donde debe desembocar el trabajo de un policía. El tener un archivo enorme, como sin duda tiene el grupo de sectas del Ministerio de Interior, como lo tiene la Policía Autonómica Catalana o la Vasca, etcétera, etcétera, el tener muchos papeles, si eso no se traduce en acciones concretas, pues que me perdonen, pero me parece una majadería y me parece una mala forma de invertir recursos, porque es inútil. Pero tener estos grupos los tienen desde hace mucho tiempo. ¿Hay legislación suficiente en nuestro Código Penal para aplicarse a estos movimientos sectarios? ¿Puedes darnos nombres de algunas sectas que ya hayan pasado por los tribunales españoles, Pepe?
Han pasado unas cuantas, pero el tema importante, que es el de la legislación, hay suficiente, pero es que siempre ha habido suficiente. O sea, hasta hace 7 u 8 años había unos cuantos que defendían que no habían leyes, que no sé qué. Incluso la Comisión de Estudios de las Sectas se formó porque Pilar Solera, que lo pidió, decía que no había legislación. Siempre ha habido legislación, buena o mala, siempre es insuficiente, porque no hacen delitos distintos a los que puede hacer cualquier persona. Y la inmensa mayoría de los delitos, excepto los delitos tecnológicamente nuevos, el delito siempre se va renovando y el Código Penal siempre va atrás, pero los delitos de sectas siempre han estado contemplados, y en el Código Penal actual yo diría que hay algunos agujeros en algunas cosas, sobre todo en lo que atañe a corrupción de menores. El tema de menores ha quedado bastante mal legislado, peor que antes, pero, por ejemplo, las lesiones psíquicas, que antes se podía entrar, pero que era bastante oscurillo, ahora están perfectamente tipificadas. Otra cosa es que se puedan demostrar, como pasa en muchos delitos, que están, pero otra cosa es demostrarlos delante del juez. Pero no estamos desamparados jurídicamente. Otra cosa que sí es cierta es que normalmente muchos fiscales y muchos jueces se pasan por el forro la problemática de las sectas, que no la entienden, o que en casos concretos, como el caso de Cienciología, por ejemplo, desde mi punto de vista, el juez en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central número 2, que vio la causa contra Cienciología, protegió a Cienciología. Yo creo que hubo una prevaricación clarísima, y lo digo con todas las palabras, porque tengo todas las pruebas para argumentarlo y para decirlo. Hay un montón de cosas que estaban en el sumario en el principio y que no están ahora. Hay un montón de actuaciones irregulares del juez. Hay un escrito absolutamente kafkiano de una fiscal experimentada, de una de esas fiscales salvajes que andan por Madrid y muy amiga de Cienciología. Y hay un montón de cosas como para decir, cuidado, casi me preocupa más este tipo de justicia que no las actuaciones delictivas o no de algunas sectas. Ha citado, Pepe, la Comisión Parlamentaria de Estudios de la Secta en España, que se creó en 1988. ¿En qué medida contribuyó aquella importante política y cuáles fueron las conclusiones a las que llegó la Comisión una vez que analizó la situación general de este problema? Contribuir, si lo miramos con distancia, no contribuyó a nada, porque no sirvió a nada. Ni la investigación que hicimos en la Comisión Interministerial, ni lo que se hizo en la parlamentaria, no se tradujo en nada, absolutamente, más que en un montón de papeles con propuestas, diciendo, en el caso de la parlamentaria, dejando por sentado por unanimidad, no por mayoría, por unanimidad del Congreso, cosa que siempre es muy difícil de lograr, que había un problema en España que producen las sectas, que es un problema que merece atención, que perjudica a mucha gente, y se daban una serie de normas que yo diría que eran casi de sentido común, pero bueno, que como mínimo fue bueno que se dieran, de formas de control desde la administración, con los estatutos, lo que atañe a menores, es decir, toda una serie de cosas que no era ni incluso complicado llevarlas a cabo. No se ha llevado a cabo ninguna de ellas, ni las más simples, ni mucho menos las que eran un poco más complejas. Por tanto, fue papel mojado absolutamente. Por último, ¿a dónde deben dirigirse las personas interesadas en obtener información o que necesiten ayuda en relación a esta problemática? Es complicado, es muy complicado, porque no hay centros oficiales, que es lo que debería haber, grupos que puedan orientar con fiabilidad a los afectados. Hay unos pocos grupos privados, y grupos privados que, por desgracia, y me duele decirlo, están produciendo no tanto daño como las sectas, por supuesto, ni muchísimo menos, pero sí un daño equiparable demasiadas veces. Son grupos que, con toda la buena intención del mundo, están viendo sectas ya en cualquier grupo, sea sectario o no, que están asustando mucho a la persona que no tiene ningún problema, tiene dudas, que su hijo está pues en un grupo que no entienden, y salen de estos grupos horrorizados porque creen que su marido pues se va a suicidar o que le va a robar el dinero de la cartilla de ahorros. Y eso está haciendo este tipo de barbaridades porque se ha entrado en un fanatismo antisectario que es tan peligroso como las propias sectas. Por tanto, lamentablemente no hay centros objetivos en los que la gente pueda informarse. Y este es un problema. Lo que se ha hecho
con las toxicomanías, que hay muchos centros, tanto para tratamiento como para información, no sucede todavía con las sectas y yo creo que nunca se va a dar. ¿Tenéis todavía en Barcelona algún grupo de asesoramiento e información sobre sectas trabajando en este sentido? Sí, está, pero precisamente es uno de los grupos. Yo me he tenido que encontrar en dictámenes judiciales, he tenido que hacer varios dictámenes en contra, porque han hecho barrabasadas absolutamente injustificables. Es decir, no es de recibo acusar de secta a gente que no solamente no es secta, sino que son profundamente antisectarios. Y encima saber que están mintiendo y atenerse a su mentira y no rectificar y seguir en sus 13 y crear problemas en un caso concreto por un informe absolutamente de juzgado de guardia, un informe que es falso de la primera línea a la última, acusando de secta a un grupo que no tiene nada que ver y de cosas que tampoco son ciertas. Eso le costó, en un caso concreto, que ahora estamos en recurso ante un juez, a una chica le quitaron su hijo, porque el informe de AIS dijo que esta chica estaba en una secta de la que nunca fue miembro ni nunca asistió, que era muy peligrosa y que no podía ser una buena madre. Bueno, el juez del Opus Dei se lo creyó, las sectas son muy peligrosas, aceptó un papelito sin ninguna valoración de ningún tipo como palabra de Dios o poco menos, y le quitó a esta mujer su hijo. Esto se está haciendo y esto realmente es muy lamentable. ¿Qué libro da sobre sectas, Moisés? Pues las obras de Pepe Rodríguez han servido de gran ayuda y utilidad para muchos afectados por el problema. Yo creo que son fundamentales. Voy a citar 3: El poder de las sectas, de Ediciones P; Las sectas hoy aquí, de Ediciones Tibidabo; y Esclavos de un Mesías, de Ediciones Elfo. ¿Alguna reflexión sobre las palabras de Pepe Rodríguez en esta entrevista? Me han parecido muy interesantes todos los comentarios de Pepe Rodríguez. Creemos que el problema de la secta es serio, es preocupante. Hay que prevenir, hay que estar muy bien informados sobre este asunto y esperemos que después de lo que se habló en el Congreso de los Diputados, los organismos competentes tomen las medidas adecuadas para prevenir y controlar las actividades delictivas de estos grupos destructivos. Pepe, muchísimas gracias. Ha sido un placer.